Disculpen las molestias por esta pequeña tardanza. Se estaba grabando y no me estaba percatando. La religión pura y sin mácula, como decía el apóstol Santiago, es visitar a los huérfanos y viudas y conservarse sin mancha de este mundo. Si no recuerdo mal, está en Santiago 1:27. Proceso de conversión y regeneración. Empecé a confeccionarlo ayer, día 21 de noviembre del 2018, en la madrugada, aproximadamente a la 1 de la madrugada. Y me vino a la mente, hermanos, amigos, el siguiente pensamiento. Sin arrepentimiento no puede haber voluntad para perdonar. Ahí lo dejo. Podéis interpretarlo según vuestro modus vivendi o sentir personal. Primera de Juan 1:9 nos dice así: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Este texto lo he extraído de este Nuevo Testamento, versión recobro. Y los textos que voy a seguir compartiendo con vosotros están mayormente en este Nuevo Testamento comentado. Si yo no tengo conciencia de pecado, voy a hablar en primera persona todo el rato y en tiempo real. Si no tengo conciencia de pecado, aunque voluntariamente la niegue, por activas o por pasivas, las consecuencias de mi mal proceder, tarde o temprano, me pasa factura. Repito, hablo en primera persona y en tiempo real. Yo naturalmente no me puedo sentir orgulloso de mí mismo. Y como creyente, cuando leo en la Biblia este texto que les acabo de reseñar y leer de Primera de Juan 1:9, pues se me revoluciona un poco el pensamiento espiritual. Tener conciencia de pecado y reconocer mi inutilidad humana, física y espiritual, personalmente, para mí es un primer paso para ese largo proceso de conversión y regeneración constante. Repito, hablo en primera persona y en tiempo real. No me estoy dirigiendo a nadie con esto que estoy compartiendo, pero de todas formas, tomen buena nota, si son tan amables. Ni estoy juzgando ni prejuzgando a nadie. Hablo de mis propias experiencias, de mi propio entender y conocimiento. El conocimiento de uno mismo y aprender a mortificar la carne apasionadamente. Naturalmente, yo reconozco que no es una empresa tan fácil, pues como pudiéramos dominar por nosotros mismos. El salmista David dijo en una ocasión: 7 veces cae el justo, pero no se queda
postrado, caído, desalentado, etc. Se levanta a pesar de sus debilidades humanas, porque este levantarse es por obra del Espíritu de Dios, no por nuestros propios esfuerzos personales. Seguimos en versión recobro. Voy a leerles Juan 3, del 19 al 21, que dice el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malignas. Una mente seducida y cauterizada por el mal en sí mismo y aberrada por la inyección, inoculación, por la inspiración del maligno, Satanás. Es muy difícil que pueda salir de esa prisión esclavo a voluntad del poder del mal, porque tenemos una naturaleza humana de pecado que siempre nos lleva a hacer el mal. Pero ahí está el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda, como dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, que con la mente sirvo a Dios, pero con la carne, el cuerpo, estoy vendido al pecado. Versículo 20. Porque todo aquel que practica el pecado, un verdadero creyente, no practica el pecado. No vive en el pecado, pero puede ser seducido por el pecado y por debilidad humana podemos caer. 7 veces cae el justo, acordaros lo que dijo David. Porque todo aquel que practica el pecado, lo malo, aborrece la luz. Los hijos de Dios no aborrecemos la luz, aborrecemos el pecado. Los hijos del diablo no vienen a la luz para que sus obras no sean examinadas, reprendidas, denunciadas. El 21. Mas el que practica la verdad, los discípulos de Jesús, Cristo e hijos de Dios, engendrados por su palabra, no practicamos el pecado por la gracia de Dios, para que sea manifiesto que las obras son hechas en Dios, los verdaderos creyentes. Los hijos de Dios procuran, se esfuerzan en obrar conforme al mandamiento del Padre y Dios de nuestro Señor Jesús Cristo. Los hijos del maligno obran conforme al espíritu de maldad, conforme al príncipe de la autoridad del aire, influencia en las mentes pecadoras que están aberradas, son espíritus humanos desobedientes a las leyes de Dios. Efesios 2, del 1 al 6. Algunos de nosotros éramos así antes, como dicen los versículos 1 y 2. Pero hemos sido librados de este presente siglo malo, como decía el apóstol Pedro. Versículo 1 dice, y Efesios 2, del 1 al 6, les voy a leer. Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente, el hilo conductor de este mundo, conforme al espíritu de esa autoridad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás. Versículo 3, entre los cuales
entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo en las concupiscencias, los malos deseos de nuestra carne, haciendo los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, estábamos asociados, discípulos del mal éramos, pero ahora ya no lo somos por la gracia de Dios. Porque dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delito, nos dio vida con Cristo. Por gracia hemos sido salvos. Y juntamente con Cristo, Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bien, llegados a este punto, deduzco 3 formas de entender lo que hasta ahora he venido diciendo. Punto 1, 2 y 3. En mí se produce, hay un proceso de cambio personal, un proceso de cambio personal, 2, de conversión y regeneración, y 3, que sin arrepentimiento no puede haber voluntad de y para perdonar. ¿Qué quiere decir voluntad de y para perdonar? Que si yo no reconozco mi necesidad de perdón, tampoco voy a reconocer mis pecados, y como dice el libro de Hebreo, que para acercarnos a Dios es necesario que creamos y que Dios será galardonador de los que se acercan a Él con fe obediente. Si nos hemos dado cuenta, yo no estoy predicando teología, ni doctrina, ni dogma, y mucho menos pretendo hacer apología, defensa de la fe cristiana bíblica. Estoy hablando en primera persona y en tiempo real de lo que ocurre en mi mundo personal, en mis propias experiencias. Solo estoy tratando de entenderme, comprenderme y dar un testimonio personal, pues, de mis logros, de mis experiencias y de mi proceso de cambios mental, moral y espiritual en primera persona y en tiempo real. La Biblia presenta un texto interesante, social, humano y espiritual, al menos para mí. Al menos yo creo entenderlo así. En primera de Pedro 4:10, yo y cualquiera de los que me estéis escuchando se dirige a cada uno de nosotros y dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Yo he recibido el don de ser perdonado en Cristo, vivir con una esperanza celestial y ser miembro de la gran familia de Dios. Infinita bondad, infinita misericordia del Padre a través de Cristo en mí. Por eso yo este don debo ministrarlo para la gloria de Dios, y también mi vida, mis logros y mi transformación debo de compartirla también con otros,
para que también otros sean motivados al amor y a las buenas obras. Voy a leerles de la versión Dios habla hoy, de Ediciones Católicas, el texto de Levítico 19:18, que dice así: no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor. Así dice textualmente este versículo. Yo no puedo ser vengativo, yo no puedo ser rencoroso, porque yo he recibido el don de la salvación, el perdón de mis pecados, la esperanza de la vida eterna en el reino de Dios, y con mi vida y mi testimonio debo hacer honor a no tomar venganza ni ser rencoroso con aquellos que de alguna o de otra manera quieran inferir en mi vida de fe obediente. Yo debo amarlos y debo orar por ellos. Seguimos pensando y creyendo y que debo sentir y actuar conforme al mandamiento del amor de Dios. ¿Por qué? Porque de no ser así, seré incapaz de reconocer mi propia maldad y mis errores y pecados. Me seguirán y me seguirán y me siguen atrapando en la esclavitud si actúo de manera vengativa y rencorosa. Y estaré en el valle de sombra de muerte y seducido e infectado por el espíritu de maldad y las tinieblas de este mundo, si me dejo guiar por el espíritu y el sistema de Satanás. Somos guiados por el Espíritu de Dios, pues, como nos dice el Romano 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Recuerdo, los hombres no vienen a la luz porque sus obras son malas y no quieren ser reprendidos por la luz. Tenemos un claro referente en nuestro Señor Jesús, como nos dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 4:1-2. Cristo Jesús es mi ejemplo de fidelidad. Por eso Lucas 9:23, Jesús nos invita al seguimiento, que luego lo leeré. Lucas 9:23. Y primera de Pedro 4:1-2 nos dice: puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armaos del mismo sentir, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. ¿Para qué? Versículo 2. Pues para no vivir el tiempo que resta en la carne, en los malos deseos, en la concupiscencia de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Tomen nota de primera de Juan 2, del 15 al 17. Muy interesante también ese pasaje de la Escritura a través del apóstol Juan. Lo que salva del presente siglo malo es la conversión, la renovación de la mente y del espíritu humano. Romanos 12:1-2. Pues aunque te sepas la Biblia de memoria, quien te justifica frente a Dios no son tus buenas intenciones y elaborados proyectos mecanizados y bien estructurados, sino
la obra de redención de Dios por el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no entro en grupo, en masa o en una especie de colectividad de personas al arrepentimiento, porque la palabra dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y se entra de a uno. Lucas 9:23. La invitación es personal y la decisión de cambio es individual. Es por eso, aunque yo he asistido a algunas campañas evangelísticas, es por eso que nunca he creído en esos montajes evangelísticos, pues que más bien son una burla a Dios. Es una especie de circo de payasos, donde los figurantes, actores y sus espectadores, de puro teatro religioso, con sus falsos predicadores hedonistas, que maquillan la verdad, cautivan y cauterizan a la masa enfervorecida, que cada uno de ellos va pidiendo y buscando su milagrito particular, y estos sátrapas les roban la plata a todos esos ilusos y necios. Por desgracia y estadísticamente, esto es lo que ocurre en todos esos antros y acontecimientos. Lo he vivido en primera persona y en tiempo real. Leamos Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, eso es seguimiento junto o al lado de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, madero de tormento, cada día y sígame. Vamos a hacer una puntualización. Yo nunca debo confundir mortificación frente a masoquismo. Hay una fina línea que separa la autoflagelación imperativa por propia decisión personal que la mortificación o el tormento que le aplican a un verdadero hijo de Dios aquellos enemigos de toda justicia, y que en defensa, estos hijos de Dios, en defensa de su fe en Cristo y por la verdad de Dios, son perseguidos, apresados, maltratados, y muchos de ellos asesinados impunemente, como le pasó a nuestro Señor Jesús Cristo. Alabado sea su nombre. Ya estamos acabando, amigos. Procesos de cambio constante hasta la venida del Señor. Voy a repetir lo que dije anteriormente. Vamos a depurar. Deduzco 3 formas de entender lo que en ese entonces dije. En mi persona, no colectivamente, amparado en la masa religiosa que cree y que pretenden entrar al reino como salteadores, como saltando la valla del redil y no entrando por la puerta de las ovejas, porque la puerta de las ovejas es Jesucristo. Puerta estrecha, que en ella se entra de a uno, no colectivamente. Porque el que uno pertenezca o esté asociado colectivamente a un grupo, sociedad humana, institución religiosa o iglesia o denominación, no te vale como forma de escapismo o justificación para ser aceptado por Dios, perdonado
en Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero a pesar de esto, mas Dios muestra su amor para con todos nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Y para finalizar, repitiendo lo que dijimos al principio, los puntos a considerar. Que estamos en un proceso de cambio continuo y personal, de conversión y de regeneración, de lo carnal a lo espiritual. Les recuerdo Romanos 12:1 y 2. Y que sin arrepentimiento y reconocimiento de nuestra maldad, pues no puede haber una voluntad de y para perdonar. En este caso, si nosotros no reconocemos nuestra necesidad de Dios, indiscutiblemente no podemos ser perdonados en Cristo Jesús. Esta es una primera parte. Iremos desarrollando más sobre estos asuntos. Hasta una próxima ocasión y muchas gracias y bendición y buenas tardes para todos. Amén.